Okay, good. So we have, there are several suggestions. One is there might be some questions you have, which we can look at. And also, I'd like to introduce the possibility of doing work in pairs, in dyads, and explain a little bit about how that works with our Dharma practice. Buenas tardes a todos. La idea de esta tarde, hay un par de sugerencias. Una opción sería responder algunas preguntas que podáis tener y la otra sería hablar de este trabajo que se puede hacer en parejas, al que hemos decidido llamar duplas, explicar un poquito qué tiene que ver con nuestra práctica de Dzogchen y cómo podría hacerse. And in an email, Juan passed on a question which had already come, which is maybe a useful question. Por email, Juan me envió una pregunta que previamente alguien había hecho en el grupo de WhatsApp y que creo que puede ser interesante responderla. Someone was reflecting that there are so many different Dharma practices and different Dharma views and approaches. Y alguien yeah, on you go. Reflexionaba sobre que hay tantas prácticas del Dharma y tantos enfoques posibles. And we are all very busy and have many things to do for our life maintenance. Y todos estamos muy ocupados y tenemos tantas cosas que hacer para simplemente poder mantener nuestra vida. So how can we find the time to do these things? Que la pregunta era cómo podemos encontrar el tiempo para hacer estas prácticas. I would say that the first thing is to avoid comparing and contrasting. Mi respuesta sería que lo primero de todo es dejar de comparar y compararse. If we look at other people's lives, we see, oh, they can do this, they can do that. They seem to remember more of the teachings than I do, or they seem to go on retreats more than me. And in that way, we objectify ourselves and the other people. Porque si empezamos a compararnos y a decir, uy, fíjate, fulanito, menganito tiene más tiempo, practica más que yo, o estudia más que yo, o sabe más cosas que yo, o va a más retiros, o lo que sea, lo único que hacemos de esta manera es convertir a los demás en objetos y a nosotros también en objetos. So the key thing is to stay close to your own skin, to your own life, and approach the Dharma from that position. Por lo tanto, lo principal, lo primordial es estar cerca de uno mismo, de esta apariencia, de este cuerpo, de cómo estamos, y a partir de ahí aplicar el Dharma. And sometimes we've touched on these two different styles of practice. A veces hemos hablado de dos estilos de práctica. There are the vehicles of the cause, los vehículos de la causa, whereby we generate the qualities that we will require in order to complete the path. En los que generamos las cualidades que vamos a necesitar para completar, para terminar el camino. So our cause, the basic cause is our Buddha nature. Entonces, por ejemplo, la causa principal es la naturaleza búdica. That is to say, we can become Buddhas because we have the potential to become Buddhas. Es decir, que podemos convertirnos en Budas porque tenemos el potencial de convertirnos en Budas. This is inherent and indestructible. Esto es algo inherente, completamente indestructible. But on a relative level, the cause is also taking refuge, developing a bodhisattva attitude, thinking of the welfare of others, and so on. Pero desde el punto de vista relativo, esto también es tomar refugio, o los votos del bodhisattva, o pensar y desear el bienestar de los demás, de todos los seres. And at this point, when we think of how many people are suffering in samsara and how we should help them all, it can make the journey to enlightenment seem very, very long.
Si lo pensamos desde este punto de vista, la cantidad de seres que hay perdidos en samsara y la cantidad de sufrimiento que hay, puede parecer que este viaje sea muy, muy largo. So, essentially, we should use the teachings on the vehicles or the styles of practice of the cause. We should use them as an encouragement for patience and compassion. Puede parecernos que el camino va a ser muy largo. Entonces, deberíamos utilizar estos vehículos de la causa para servirnos de motivación para la compasión, para practicar la compasión. Then we also have the vehicles of the result. Y por otro lado, tenemos los vehículos del resultado. In these, we act as if we had already arrived at the result. En los que actuamos como si ya hubiéramos llegado al resultado. So in the tantric mode, we do this by imagining ourselves as Padmasambhava or Aryatara or Chenrezig. En el Tantra, por ejemplo, hacemos esto imaginándonos que ya somos Padmasambhava o Aryatara o Chenrezig. And this is the path of transformation. Y ese es el camino de la transformación. Because if we remember all the different teachings on emptiness, Porque si recordamos las enseñanzas sobre vacuidad, everything we encounter, including ourselves, is like an image in a dream. se explica que todo aquello con lo que nos encontramos, incluidos nosotros mismos, no es más que una ilusión como en un sueño. Like an illusion. Una ilusión. It is as if I am James. Es como si yo fuera James. In my life, I've been many different Jameses. En mi vida yo he sido muchos James diferentes. The Jameses who I have been in the past, I can no longer become. Y ya no puedo convertirme en los James que he sido en el pasado. The door to my work in the hospital is closed. Por ejemplo, la puerta al trabajo que yo llevaba a cabo en el hospital está cerrada. That was my identity. Esa era mi identidad, It was me, era yo, but I can't access it anymore. pero ahora ya no puedo acceder a ella. So I think I can truly say it is as if I was a psychotherapist in the hospital. Entonces, realmente puedo decir, es como si yo hubiera sido un psicoterapeuta que trabajaba en un hospital. Entering into the theater of the clinic. Y entrar en ese teatro de la clínica o el hospital. I took on the role of the therapist. Yo adoptaba ese papel del terapeuta. Other people, ordinary people living in London, y otras personas normales y corrientes que vivían en Londres, walking about in the street, deciding what to have for breakfast. Que caminaban por la calle pensando en qué iban a desayunar. These people, when they crossed the threshold of the clinic, became patients. Cuando todas esas personas cruzaban el umbral de la puerta del hospital, se transformaban en pacientes. And then they had to act in the role of being a patient. Y entonces tenían que actuar según el papel que les tocaba, que era ser pacientes. So it's important that the patient tells me about their life and their problems. But if they ask me about my life and my problems, I say, oh, I don't think so. Entonces, para mí como terapeuta era importante que esas personas que se sentaban delante me contaran cosas sobre su vida y sus problemas. Pero si ellos me hubieran preguntado a mí sobre mi vida y mis problemas, yo hubiera dicho, no, creo que yo no debo contártelo. So it's like theater. You have a role, you act inside the role. The role is the shaping of yourself in that moment, but it is not a true definition of who you are. Es como en el teatro. Había unos papeles y cada uno adoptaba el suyo, pero todo eso son formas que adoptas en ese momento concreto que no son definitorias de quién eres de verdad. When years ago, when I started my work, we had these very big psychiatric hospitals in the countryside.
Cuando empecé mi trabajo hace muchos años, había hospitales psiquiátricos en el campo, muy grandes, and the patients would live there 10 years, 15, 20 years. y los pacientes podían vivir allí 10 años, 15 años, 20 años. And being a patient became their true identity. This is who they were. Y para ellos, ser pacientes se convirtió en su identidad principal, única, es lo que eran, ellos eran eso. So when the government decided to close these big hospitals and bring people into the community, Entonces, cuando el gobierno decidió cerrar todos estos hospitales y traer a toda esa gente de nuevo a la comunidad normal, a la sociedad, that was very difficult. esto fue muy difícil para ellos, There wasn't a friendly community to say, welcome. porque no había ningún vecindario, ninguna comunidad amable que les dijera bienvenidos. And many of the people have become used to behaving in ways which were socially provocative. Y muchos de estos pacientes se habían acostumbrado a vivir de manera o haciendo cosas que podían parecer muy provocativas o no muy agradables al resto de la gente. So for them, de-rolling, coming out of that role of being a psychiatric patient and becoming an ordinary person again was very, very difficult. Entonces, para ellos, salir de ese papel en el que habían estado tantos años de ser un paciente psiquiátrico y convertirse en una persona normal en la sociedad era muy difícil. Nuria, porfa, apaga el micro. So in our life, Perdón. in our life, we have enrolled, we've entered into roles and then de-rolled and come out of them. Y en nuestra vida hemos entrado en papeles y salido de papeles constantemente. The more we reflect on that and the more we see how many diverse identities or scripts or personas we have managed to present to the world, Y cuanto más reflexionemos sobre ello y más veamos la cantidad de identidades que hemos sido capaces de adoptar en nuestra vida, la cantidad de papeles y de identidades distintas, como guiones prácticamente de cine que hemos seguido, then we start to see that whatever form our identity seems to have, we somehow slip out of it. It's never able to capture all of our potential as it manifests from situation to situation. Cuanto más veamos eso, más nos damos cuenta de lo capaces que somos de entrar en esos papeles y de salirnos de ellos. Es decir, de que no nos definen, sino que hay todas estas posibilidades en las que constantemente podemos entrar y salir. So in the same way, when we become Padmasambhava, Del mismo modo, cuando nos convertimos en Padmasambhava, we have to de-roll from the sense of being this particular individual person. tenemos que salirnos del papel de ser esta persona concreta, este individuo. I am James, I come from Scotland. Yo soy James y vengo de Escocia. I am Padmasambhava, I arise within and as the energy of the unborn mind, which is like open like the sky. Yo soy Padmasambhava y vengo desde dentro y como la energía vacía de la base y surjo como la energía vacía de la base. So if I hold on to the idea, oh, I'm a limited person, I make mistakes in my life, I upset other people, maybe I have difficulty with my children. Entonces, si me quedo con... Sorry. Well, then you go. Si me quedo con la idea de que soy esta persona limitada, que comete errores, que mete la pata con mis hijos, que a veces digo cosas que no quiero decir, Then I'm not doing too well. entonces no me van bien las cosas, no lo estoy haciendo bien. So how could I be Padmasambhava? Entonces, ¿cómo podría yo ser Padmasambhava? So there you see the limit of the practice.
Y ahí veis el límite de la práctica. Being James is my true identity. Si ser James es mi identidad auténtica, Being Padmasambhava is like a little holiday. entonces ser Padmasambhava es como tomarme unas pequeñas vacaciones. And then I'm back to James, Y luego vuelvo a ser James, who I really, truly am. quien soy de verdad, el auténtico. So with this attitude, Dharma practice is very difficult. Si esta es nuestra actitud, entonces la práctica del Dharma es muy difícil. Because if I say I am James, Porque si digo yo soy James, it there may be some feeling tone of that for me, puede que eso tenga una sensación muy real para mí, but who is this James? pero ¿quién es ese James? James takes on different forms according to situations. Porque James adopta formas diferentes según la situación en la que está. My vocabulary changes depending who I'm talking with. Mi vocabulario, mi manera de hablar cambia según con qué persona estoy hablando. As does my tone of voice. Y mi tono de voz también. As does the physical proximity, which feels right or not, depends with who I'm talking with. Y mi proximidad física con la persona con la que estoy hablando también es más cercana o más lejana según con quién estoy hablando. So the various forms of James arise in conversation with specific environments. Es decir, que las diferentes formas de James surgen en conexión, en comunicación, en conversación con lo que hay en el entorno. So you may have some clothes in your house. Por ejemplo, seguramente tenéis ropa, diferente ropa en casa. You go into the wardrobe, you see many different kinds of clothes. Si abrís el armario, veréis ropa de muchos tipos diferentes. Think, oh, today I want to wear red. Y decís, hoy me voy a poner rojo. Oh, but I'm going to an important meeting. Bueno, pero voy a una reunión muy importante. And this red dress is a little bit plunging at the front. Y este vestido rojo tiene como bueno, por delante es como que enseña mucho. So I'm better not wear the red one. Así que mejor que no me ponga el rojo. Although the red dress is my dress, Aunque el vestido rojo sea mi vestido, it needs to be chosen by the situation, not just by me. debo elegirlo según la situación, no solamente por lo que yo quiero. Our clothes are a social currency. Es decir, que la ropa es es algo social, algo que elegimos según la situación social. As is our vocabulary, tone of voice, and so on. Y lo mismo pasa con nuestro vocabulario, nuestro tono de voz, etc. So how James manifests the potential of James depends on the situation. Es decir, que cómo James manifiesta el potencial de James depende de la situación. James is co-emergent with situations. James coemerge con las situaciones. So when we look at this for ourselves, Cuando vemos esto nosotros mismos, then we start to see there is no essential essence of James inside. empezamos a ver que no hay una esencia real de James dentro. Some permanent quality of being James that is always there. No hay una cualidad permanente, algo que esté ahí siempre, siempre ahí dentro. No. I manifest many forms, and Padmasambhava is one of these forms. Entonces yo manifiesto diferentes formas y Padmasambhava es una de esas formas. And the reason that we have to do the practice again and again is we have been practicing being James for many years. Y la razón de que tengamos que hacer la práctica una y otra vez es que hemos estado practicando a ser James durante muchísimos años. Or Jose Antonio, or Isabel, or Monica, each of us has been practicing this particular area of identity again and again and again, confirmed by
parents, teachers, friends, and so on. O José Antonio, o Isabel, o Mónica, todos nosotros hemos estado practicando durante años y años y años a ser una identidad concreta, apoyados por todo nuestro entorno, padres, hijos, amigos, que nos recuerdan lo mismo. So even if many of my seemingly personal aspects of identity seem very powerful and defining for me, Entonces, incluso aunque algunos de esas características que yo creo que son identificativas de mí me puedan hacer sentir, perdón, aunque pueda sentir que estas son características muy esenciales que me definen realmente porque las siento con mucha fuerza, they appear real for me because of my belief in them. a mí me aparecen como reales. Yo creo que son reales porque yo creo en ellas. So if we take up the practice of Padmasambhava or Tara, we are using these manifestations from the pure ground is a kind of transitional identity. Entonces, si hacemos la práctica de Padmasambhava o de Tara, estamos utilizando esas manifestaciones de la base como identidades transitorias, como para hacer la transición. In Spain, there has been a lot of building over the last 40 years. En España, por ejemplo, ha habido muchísima construcción en los últimos 40 años. Places that were tiny fishing villages suddenly become big tourist resorts. Y pueblecitos pesqueros pequeñitos de repente se han convertido en grandes lugares turísticos, grandes ciudades turísticas. The older people who grew up when it was a fishing village remember the name of the place, but what they see with their eyes is not what they feel to be the truth of that place. La gente mayor de esos pueblecitos recuerdan lo que era y cuando escuchan el nombre de ese lugar se acuerdan de lo que era, pero no tienen nada que ver con lo que hay hoy en día, con lo que la gente asocia a ese nombre hoy en día. Formations are changing all the time. Porque las formaciones cambian constantemente. So we are not, from this point of view, we are not concerned with progressing on some explicit Dharma path going stage by stage. Es decir, que desde este punto de vista no estamos interesados en progresar poco a poco, paso a paso, en un camino del Dharma. But rather we are like characters from some horror film. Sino que somos más bien personajes de una película de terror. We are like the Egyptian mummy. Somos como las momias egipcias. And we are wrapped in many, many bandages. Estamos completamente envueltos por vendas de estas de las momias. So our path is to unwind the bandages. Y nuestro camino es deshacer todas esas vendas, ir quitándolas. And then gradually we can start to move a little bit. Porque así poco a poco podemos empezar a movernos. But at first we're moving like a zombie. Pero al principio parece que nos movamos como un zombie. I am Padmasambhava, Om Mahum. Yo soy Padmasambhava, oh Mahum. And gradually becomes a little bit more easy and more natural. Y poco a poco se va volviendo algo más natural, más fácil. That is to say, I open to the ground or the basis of my potential, which can flow out and take on many different forms in the world. Es decir, que me abro a ese potencial y de esta manera el potencial puede salir, puede fluir y adoptar muchas formas diferentes en el mundo. So it doesn't matter what practices we see other people doing. Entonces, no importa qué tipo de prácticas veamos que hacen los demás. In Dzogchen in particular, we are concerned to see the intrinsic openness of the mind, the fact that my mind is not a thing, not a possession I have. En Dzogchen en concreto estamos interesados en ver
la naturaleza intrínseca, pura, abierta de la mente, es decir, que la mente no es una cosa. And through seeing that, we can start to enjoy the fact that our energy is manifesting with the other, with the environment, with other people. Y a partir de eso, al ver eso, podemos empezar a disfrutar de ver cómo la energía se manifiesta de maneras distintas según cómo aparece con otras personas, con otras situaciones, es decir, cómo coemerge con lo que va surgiendo alrededor. So, as long as I am trying to protect my personal identity, Por lo tanto, mientras yo siga intentando proteger mi identidad personal, the other person, the other situation potentially could offer me some support, some benefit. la otra persona, la otra situación potencialmente podría ofrecerme algún beneficio, but also can present me with problems. pero también puede traerme problemas. How will I be with you? ¿Cómo voy a ser contigo? How do I have to be with you for you to like me? ¿Cómo tengo que ser contigo para gustarte a ti? So when we start with ourselves and we look out at the other, we Entonces, begin with duality. cuando empezamos por nosotros y luego miramos al otro, entonces ya partimos de la dualidad. But when we relax and open, as with the Guru Yoga of the White R, En cambio, cuando nos abrimos y nos relajamos, como con el Guru Yoga de la A blanca, we hear sounds coming in from outside. escuchamos sonidos que vienen de fuera, Our senses are open. We see the shape of the room we are in. nuestros sentidos están abiertos y vemos la forma o las formas que aparecen en la sala en la que estamos. We experience the sensation of our body on the seat. Experimentamos la sensación de nuestro cuerpo encima de la silla. Myself and my environment arise together. Y yo y el entorno surgimos juntos. We. Nosotros. This is not you and me equals we. No es tú y yo igual a nosotros. This is co-emergence. Es co-emergencia. That self and other arise together from the same ground, which is the ungraspable bright openness of awareness. Yo y el otro surgimos juntos a la vez de la base abierta y vacía intrínsecamente, que es la presencia. I am not a thing. No soy una cosa. You are not a thing. Tú no eres una cosa. You are not fixed. Tú no eres algo fijo. I am not fixed. Y yo tampoco soy algo fijo. We arise together as whenever we make connection. Surgimos juntos, como cuando conectamos. This is a fundamental insight of Dzogchen. Y esta es la comprensión o la visión principal del Dzogchen. That we is not an addition of adding you and me. Que nosotros no es la suma de yo y tú. But rather it's how energy emerges. The energy of the whole field emerges all at once. Sino cómo surge toda la energía a la vez, toda la energía de todo el campo a la vez. In the Tibetan language, they call this Hlundrup, where Hlun is like a hill or a mountain, and Drup means made or accomplished. En tibetano a esto lo llaman Lundrup. Lun significa montaña y Drup significa conseguido o logro. Means all at once. Y significa todo a la vez. Done in an instant. Algo que se hace en un instante. Not made, built up
by bit by bit by bit. No es algo que se construye pasito a pasito a pasito. So this is our experience through our senses, through our experience of the world. It comes all at once. Y esa es nuestra experiencia. A través de los sentidos, mediante los sentidos, percibimos las cosas todas a la vez. And we are part of that all at once. Y nosotros somos parte de ese todo a la vez. It's not like in some kind of restaurant where they have a buffet. No es como en esos restaurantes tipo buffet libre que se puede elegir un montón de cosas, Where you make your choices from what is there. donde vas eligiendo entre todo lo que hay. But what we have is the unique specificity of our patterning in this moment. Sino que lo que tenemos es nuestra especificidad única en este momento. And our shaping into this moment comes with all the other aspects of the moment. Y nuestra forma en este momento surge junto con todas las otras formas de este momento. Well, sometimes you can see this in sports like football. Esto a veces se puede ver en deportes como el fútbol. Sometimes there is a kind of synergy between two or three of the players. A veces se da una sinergia entre dos o tres jugadores Somehow they just are in the right place at the right time. y de alguna manera están en el lugar correcto en el momento correcto. There's a sense of flow. There's a sense of the bodies moving in just the right way, and then the goal is scored. Parece como que fluyen juntos y la energía entre ellos va de tal manera que, de manera muy fácil y muy fluida, marcan un gol. This hasn't come as the result of conscious decision making. Eso no es el resultado de unas decisiones que han tomado a nivel consciente, But rather out of a sense of profound connectivity. sino de un sentido profundo de la conectividad, de la conexión entre ellos. We're in it together. Estamos juntos en ello. And that allows a particular kind of flow. Y eso permite un tipo de flujo concreto. Or if you're a teacher, maybe a school teacher, sometimes you're trying to teach the class, but you can't find the class. A veces, si eres un maestro o maestra de escuela, te encuentras con que quieres dar una clase, pero no hay manera de encontrar a la clase, a los alumnos. And on other days, somehow, everybody's paying attention, engaging, flowing together. Y en cambio, otros días, todo el mundo está ahí, prestado atención y se implican en lo que propones y todo funciona, todo fluye. These are very different experiences. Son dos experiencias muy diferentes. And you can't really transform the first experience into the second one. Y no puedes transformar la primera experiencia en la segunda. It's like an epiphany, Es como una epifanía, a blessing of some kind, es una especie de bendición de algún tipo cuando esto pasa, where everyone is putting themselves in the way of being we. cuando todo el mundo se presta a ser nosotros. So this is the basis of our practice. Y esa es la base de nuestra práctica. And you can't achieve this by thinking, am I making progress? Y no puedes lograr eso pensando, ¿estoy progresando? ¿Lo estoy haciendo bien? Because when you judge yourself, you enter into objectification and you lose the immediacy of this arising all at once. Porque cuando haces eso empiezas a juzgarte y entonces pierdes la inmediatez de ese surgir todo a la vez. So the key thing is to read a bit about the view, see if it makes sense to you, and then just very gently ease yourself into that openness again and again and again. Por lo tanto, la clave está en quizá leer un poco sobre la visión, reflexionar, ver si tiene sentido para ti y una vez has hecho eso,
estar en esa apertura o intentar estar en esa apertura una vez y otra vez y otra vez. You're not trying to make it happen. No estás intentando hacer que suceda. In fact, you can't make it happen. De hecho, no puedes hacer que suceda. But you can make it not happen. Pero sí que puedes hacer que no suceda. So when you get neurotic and when you get anxious and when you get disappointed in yourself and when you think it's all a waste of time, then you're making sure it's not going to happen. Entonces, cuando te pones ansioso o te juzgas o te sientes decepcionado de ti mismo, entonces ahí sí que te estás asegurando de que no suceda. Which is why our path is a path of tenderness and gentleness, because we are slowly aligning ourselves with ourselves, ending the false division of an internal subject and object. Por eso nuestro camino es un camino de ternura y de suavidad, de tratarnos bien, porque se trata de alinearnos nosotros mismos con esta realidad, dejar de tener sujeto y objeto. So, see if there are any things you'd like to say about that, if it fits with your experience or not. ¿Hay algo que queráis decir sobre esto, si tiene que ver con vuestra experiencia o no? Sí, bueno, yo quería hacer una pregunta. ¿Se me oye? Sí, sí, perfecto. Vale. Bueno, he entendido esto que ha dicho James, pero por otro lado surge están las tres afirmaciones de Garab Dorje, ¿no? Y tengo la impresión de que si no tienes la primera, pues es como si no tuvieras nada. Entonces, Segundo que voy traduciendo, ¿vale? O sea, porque si no se hace muy largo. I understood what you said, James, but on the other hand, I think that there's, or it comes to my mind that there are these three statements of Garab Dorje, and in my mind, my question is, if I'm not sure I have the first one, the question follows, but I made him stop to translate. Paco, adelante. Sí, si no tienes la primera, pues es como si no tuvieras nada y entonces es como frustrante y entro en esa situación que él ha explicado donde haces que las cosas no sucedan y que todo va mal. Vale. So he feels that if he doesn't have the first one, then it's as if he didn't have anything. And that's really frustrating. And then he enters into this state you were describing of judging himself and being disappointed and all of that. Sí, ya está. Eso es lo que quería manifestar. That's his comment. What he wanted to say. Thank you. Well, then how can you not have what you always already have? ¿Cómo puede ser que no tengas lo que ya tienes desde siempre? If what Garab Dorje said is right, this openness of the mind is intrinsic. It's just how it is. It's not made by anyone. You don't have to be very beautiful or very intelligent or have studied a lot. It's just how it is. Porque si la primera afirmación de Garab Dorje es cierta, entonces esa apertura ya está ahí. No tienes que ser especialmente guapo, ni inteligente, ni haber hecho nada concreto. Es intrínseca y siempre ha estado ahí. So, on a general level, Paco, you have had many experiences in your life. Entonces, en general, por ejemplo, tú has tenido muchas experiencias diferentes en tu vida. Would you agree? ¿Estás de acuerdo? Sí, yes. Yeah. So, life is flowing through you. Por lo tanto, la vida fluye a través de ti. What you're going to smell, what you're going to hear, what you're going to taste, you don't know yet. It just comes. Something happens. Somebody speaks. Life is flowing through you. You're part of that flow of life.
lo que tú no sabes lo que va a ocurrir, es decir, lo que vas a oler, lo que vas a escuchar, lo que vas a decir incluso, lo que te van a decir, cómo vas a reaccionar. Es decir, la vida fluye a través de ti y no sabes lo que va a venir. But on the river of your life, some beavers have arrived. Pero en el río de tu vida han aparecido unos castores And they munch, munch, munch on the trees. que empiezan a comer y comer y comer los árboles. And the trees fall on your river. Los árboles, y entonces empiezan los árboles a caer encima del río. And dump it, make a little dam. Y así van construyendo una presa. So this is how the 5 poisons, like little beavers, run around and make this trouble. Así es como actúan los 5 venenos. Son como pequeños castores que van por ahí causando problemas, tirando ramas dentro del río. The water is on both sides of the dam. Hay agua a los 2 lados de la presa. Same water. El agua es la misma. But the free flow is impeded by these rigid structures of the collapsed trees, the bits of wood. Pero el flujo libre del agua se ve impedido por la estructura fija, sólida de los troncos de árboles puestos unos encima de los otros. So when we sit in the meditation practice and we do this 3R and you open and make the sound. Entonces, cuando nos sentamos en la práctica abierta y hacemos las 3 A's que suenan y nos abrimos, we start to experience the structure of the dam. Empezamos a experimentar la estructura de la presa. Because we hear the instruction, which is whatever comes, let it come. Whatever goes, let it go. Porque escuchamos la instrucción, que es cualquier cosa que venga, déjala pasar, cualquier cosa que se vaya, deja que se vaya. But somehow we find ourselves following after some thoughts or memories or emotions. Pero de alguna manera nos encontramos siguiendo pensamientos o emociones o recuerdos. We are wanting them to stay. Queremos que se queden. So this splits us. We are then the concept of I, me, myself. Y entonces eso hace que nos separemos, que nos fragmentemos. Ahí aparece el concepto de yo, mí, mío. Is looking for things to reinforce my sense of separation and authentic individuality. El yo empieza a buscar cosas que reafirmen esa sensación de individualidad, de separación, de ser único. Well, I think this is the main reason why we don't find ourselves in this openness which Garab Dorji is pointing to in this first statement. Y esa es la principal razón por la cual no nos encontramos en esa primera afirmación de Garab Dorje. It says, you need to be introduced to your own authentic face or your original presence. Dice, tienes que ser introducido a tu auténtica cara o a tu auténtica, a tu manera original. Now, how the mind is, as many texts say, it's like the mirror. Pero ¿cómo es la mente? Como dicen muchos textos, es como el espejo. The mirror can only function as a mirror by being empty of its own image or its own pictures. It has no content of its own. El espejo solo puede funcionar como espejo si está vacío de sí mismo, de su propia imagen. No puede ver su imagen, solo muestra reflejos que no son él. Being empty of self, it can show the other. Estando vacío de sí mismo, puede mostrar lo otro. But it shows the other as if it was self. Pero muestra lo otro como si fuera él mismo. So when you look in the mirror, you see your face. Entonces, si tú miras en un espejo, ves tu cara. It's not your face. Pero no es tu cara. It's a reflection in the mirror. Es un reflejo en el espejo.
And this reflection in the mirror is not telling you the truth of the mirror. Y este reflejo en el espejo no te está contando la verdad sobre el espejo. The mirror doesn't have a face like your face. El espejo no tiene una cara como tu cara. So the mirror is empty of self. Es decir, que el espejo está vacío de sí mismo and simultaneously, without the least gap, it is full of showing, of reflections, of display, of presentation. y a la vez, sin que haya ni un milisegundo de diferencia, está lleno de reflejos, de cosas que se presentan ahí, que se muestran. So when we are looking for our naked mind, Entonces, cuando estamos buscando nuestra mente desnuda, or the mind as it has been from the very beginning, la mente como ha sido desde el principio, and we want to see its pure emptiness, y queremos ver su vacuidad pura, this is not like the emptiness of a bucket. no es como la vacuidad de un cubo. When the bucket is empty, it doesn't have anything in it. Cuando el cubo está vacío, no tiene nada dentro. But, and this is very important, the emptiness of the mirror is Pero, not different from the fullness of the mirror as a site of reflections. Pero, y esto es muy importante, la vacuidad, el vacío del espejo no es diferente del espejo completamente lleno de cosas que se muestran, de apariencias. Because if we are sitting in the meditation waiting for a time when we have no thoughts and no feelings and nothing is happening, Porque si estamos sentados meditando, esperando a que llegue el momento en que no tengamos pensamientos, ni sensaciones, ni pase nada, then we are waiting for the time when we are completely useless. entonces estamos esperando simplemente al momento en que no sirvamos para nada. So always in Dharma, we are concerned with the wisdom and compassion. En Dharma siempre tenemos en cuenta o hablamos de sabiduría y compasión. The wisdom of emptiness, La sabiduría de la vacuidad, there is nothing enduring, solid, substantial that we can find. Everything arises as experience. no tiene nada sustancial, perdurable, que podamos encontrar, es simplemente una experiencia. But we also have compassion. Pero también tenemos la compasión. And compassion in Dzogchen is the showing of all that arises as your experience. Y en Dzogchen la compasión es aquello que surge, que se muestra como tu experiencia, todo lo que aparece. If your mind wasn't empty, you could only have maybe one kind of experience. Si tu mente no estuviera vacía, solo podrías tener un tipo de experiencia concreta. Because your mind has no fixed content, you have the rich variety of your life. Pero como tu mente no tiene contenido, está vacía, gracias a eso tienes el gran contenido, la riqueza de contenido de tu vida. So, in a sense, we have to go back to the Heart Sutra. Form is emptiness. Emptiness is not other than form. Entonces tenemos que volver al Sutra del Corazón. La forma es vacuidad y la vacuidad no es otra cosa que forma. If we take form or substance or somethingness and empty or emptiness, normally we think these are mutually exclusive. Si tomamos la forma o la sustancia o que hay algo y, por otro lado, la vacuidad, parece que sean excluyentes, o el uno o el otro. Nothing is not something and something is not nothing. Porque nada no es algo y algo no es nada. They are back to back. Es decir, es como si estuvieran de espaldas lo uno al otro. But in the Heart Sutra, it says form and emptiness, consciousness and emptiness, ignorance and emptiness. En cambio, en el Sutra del Corazón dice forma y vacuidad.
conciencia y vacuidad, ignorancia y vacuidad. So what Garab Dorji is pointing to in the first point is the mind is unborn and open. Entonces, lo que está diciendo Garab Dorje en la primera afirmación es que la mente es no nacida y abierta. You can't catch it as something. Y por eso no puedes agarrarla como algo. And we explore that in terms of these 5 questions. Does the mind have shape and color, size, and so on? Y esto es lo que exploramos con estas 5 preguntas típicas de ¿tiene la mente una forma, un color, un tamaño, etcétera? My mind is not a thing. Mi mente no es una cosa. It's not something standing in relation to something else. No es algo que adopte una forma o que sea de una manera concreta en relación a otra cosa. It's free of relativity. It's not in a conversation with anything. Está libre de la relatividad, no está en conversación con nada. Yet, this emptiness is inseparable from the ceaseless flow of memories, plans, thoughts, hopes, fears. Y sin embargo, esta vacuidad es completamente inseparable del flujo constante, incesante de pensamientos, recuerdos, sensaciones. If you are thinking about something holy, like that you want to go on a pilgrimage and you plan how to get to Mount Kailash. Si estás pensando en algo sagrado, por ejemplo, si decides que quieres ir en peregrinación al Monte Kailash. That's not very different from planning to rob a bank. Eso no es muy diferente de planear robar un banco. You have to think very carefully about what is required. Tienes que pensar con mucho cuidado qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que planear. Structurally, what we call good thoughts, ethical thoughts, kind thoughts, and bad thoughts, unkind, unethical thoughts, have exactly the same nature, but they have a different formation. Desde el punto de vista estructural, los pensamientos buenos, éticos, positivos, que intentan ayudar, y los pensamientos malos, no éticos, negativos, destructivos, tienen la misma naturaleza. That's why we realize as we get older and we go through the stages of life that we say to someone, I love you. Por eso, a medida que nos vamos haciendo mayores y entramos en estas etapas de la vida, le decimos a alguien, te quiero. But this is only half a sentence. Pero esto es solamente la mitad de una frase. Because the second half is, and I also hate you. Porque la segunda parte de la frase es, y también te odio. You are so annoying. Eres tan pesado. It comes together, the loving and the hating. Bien, surgen las dos cosas juntas, el amor y el odio. So if we take out our scissors and we try to cut nice patterns where everything will be very nice and we will have high holy thoughts, it's not going to work. Entonces, si intentamos sacar las tijeras y recortar todos los pensamientos para que solo queden los bonitos, todos sean florecitas y solo las cosas positivas, no va a funcionar. So in 2 of the texts that are in this Simply Being, is looking at faults that arise in meditation practice. Por ejemplo, 2 de los textos que se comentan en 2 de los capítulos del libro Simplemente Ser hablan de los errores o los problemas que pueden haber al meditar. One is by Pato Rinpoche, one is by Nudin Dorji, but they say the same thing. Some meditators get very sad because they're preoccupied with jealous thoughts. Y uno es de Nudin Dorje y otro es de Pato Rinpoche, pero los dos vienen a decir lo mismo. Dicen que algunos meditadores se ponen muy tristes porque, por ejemplo, les aparecen pensamientos de celos, de envidia. It means I've been doing Dharma a long time. Y eso significa, he estado practicando el Dharma muchísimo tiempo.
And I still have thoughts like this. Y todavía me aparecen pensamientos como estos. I feel completely stupid and worthless. Nothing is changing for me. Nada está cambiando para mí, me siento completamente tonto y que no sirvo para nada. But both the authors say, don't worry. Pero los dos autores dicen lo mismo. Dicen, no te preocupes. When a jealous thought arises in your mind, Cuando aparezca uno de estos pensamientos sobre celos en tu mente, don't do anything. no hagas nada. Stay present just with it, just in Tibetan they say on it, just on the point of the arising of this jealous thought. Mantente con él. En tibetano dicen en él, como sobre él, cuando surge ese pensamiento de celos o de envidia. And if we do that, we see the thought dissolves. Y si hacemos eso, vemos como el pensamiento se disuelve. But if I stand in relation to the thought, En cambio, si yo me si me mantengo en relación, me pongo en relación con el pensamiento, I don't like this thought. I wish I didn't have this thought. no me gusta este pensamiento, ojalá no tuviera este pensamiento. Then you try to micromanage the content of your mind. Entonces estás intentando gestionar de alguna manera el contenido de tu mente. So this is then very difficult. Y ahí es donde viene la dificultad. So going back to Garab Dorji's first point, Volviendo a la primera afirmación de Garab Dorje, if we want to see the mind as it is, si queremos ver la mente tal como es, the mind is empty and full simultaneously. la mente está vacía y llena a la vez, simultáneamente. And what arises in the mind does not contaminate the mind. Y lo que surge en la mente no contamina la mente. Just as a very horrible reflection in a mirror doesn't contaminate the mirror. Igual que un reflejo horripilante en el espejo no lo contamina, no contamina el espejo. But what happens for us is that we enter into judgment. Lo que nos pasa a nosotros es que entramos en juicios de valor. And this is how the dualistic structure of subject and object arises as the way we process our experience. Y así es como surge la experiencia dualista de sujeto y objeto y cómo experimentamos lo que vivimos desde este punto de vista de sujeto-objeto. So whatever is arising in the mind, Por lo tanto, surja lo que surja en la mente, just relax and allow it to come and go. simplemente relájate y permita que venga y vaya. Whatever is coming in my mind doesn't define who I am. Cualquier cosa que aparezca en mi mente no define lo que soy. You might find that you get many negative thoughts for quite a long time. Puede que hayas tenido muchos pensamientos negativos durante mucho tiempo. Then you just sit with it. No pasa nada. Meditas igual, estás ahí sentado con ellos. This is how it is. Es así, es como es. It's how it appears to be, Es como parece ser, como aparece, but it doesn't define it. pero no me define. What defines it for us if we get upset that I'm having these jealous thoughts, or I want to have happy thoughts, or last year my meditation was much clearer. Lo que lo define para nosotros y nos lo estropea es cuando juzgamos y decimos, no, es que no me gustan estos pensamientos, o es que el año pasado meditaba mucho mejor, mi meditación era mucho más clara. Then we are merged with our dualistic consciousness, and we are trying to organize the content of our experience. Entonces estamos fusionados, fundidos con nuestra conciencia dualista e intentamos simplemente organizar nuestra experiencia. So it's a very unusual kind of encouragement for practice.
Este es una manera un poco extraña de estimular o favorecer o animaros a practicar. Saying nothing which appears has any power to condition the mind, Decir nada de lo que aparece tiene ningún poder para condicionar a la mente, but our ego self, pero which, nuestro ego, which is in fact a patterning of what is occurring, emotions, memories, plans, and so on, en realidad es solo una formación de lo que está apareciendo, recuerdos, emociones, pensamientos, etc. this patterning of self-identity is very certainly impacted by the patterns, the reified, the solidified patterns of the other things we experience. Esta formación de esta identidad claramente se ve muy afectada por todas esas otras formaciones también solidificadas de identidades que hay alrededor. Which is why we do this Guru Yoga of the White R, and we release ourselves from identification with both the subject and the object. Y por eso hacemos esta práctica de las 3 A's y de soltar y disolver para desidentificarnos de este sujeto-objeto. And this is not so easy to do. De todas estas formaciones. Y esto no es fácil de hacer. Because family life, school life, getting a job, getting relationships, all of these things are about an encouragement to identify with particular patterns of experience as if they were the truth of your life. Porque la vida que llevamos, todas las situaciones en las que estamos, la familia, el trabajo, el colegio, las relaciones personales, etcétera, nos anima a creernos esa identidad, a tener una identidad fija. But then they vanish. Pero luego todo eso desaparece. They are there and then they're gone. Están ahí y luego ya no están. They're gone. Se han ido. If we really see the mind is self-purifying, self-arising thoughts are also self-vanishing thoughts. Entonces, si vemos claramente que la mente se autopurifica porque los pensamientos surgen por sí solos y se liberan por sí solos, So it means we just do our best to trust what Garab Dorji says is true. es decir, si hacemos lo mejor que podamos, si hacemos todo lo posible por creernos que lo que dice Garab Dorji es verdad, And we might think, oh, that's all very well, but it doesn't feel like that to me. What is stopping me from opening to this? podemos decir, bueno, eso a mí me parece bien, o sea, lo escucho y digo, vale, muy bien, pero ¿por qué yo no lo siento así? ¿Qué es lo que me está impidiendo sentirlo así? And at the root of that is a tension which leads to judgment. Because Y la when we retract into ourselves, this tightening up creates a position of separation. Now I'm thinking about what has just happened. La raíz de eso es la tensión del juicio que yo mismo estoy emitiendo, porque esa tensión me impide abrirme y sentir lo que hay, me hace sentirme separado de lo que hay. And the problem comes from my trying to think my way out of samsara. El problema es cuando pienso, es decir, el problema viene de cuando intento salir de samsara pensando. You can think your way into samsara. Desde luego puedes pensar, es decir, puedes entrar en samsara pensando. We all have done that. Todos hemos hecho eso. But you can't think your way out. Pero no hay manera de salir de samsara pensando. Because it's identification with the thoughts, which is the very structure of samsara. Porque la identificación con los pensamientos es la propia estructura del samsara, es la estructura básica del samsara. So we just sit and relax and again allow whatever is occurring to come and go, not merging with it, not pushing it away,
just being like the sky, being open. And I think if you do that gradually, it will get easier. Por eso, una y otra vez, nos sentamos permitiendo que lo que surja, surja y lo que se vaya en esa apertura. Y si vas haciendo esto una y otra vez, sentándote y relajándote y abriéndote, poco a poco se va volviendo más fácil. So that's all I can say on that. Eso es todo lo que puedo decir sobre este tema. Now, you Thank can you. see I'm talking and saying many things. Podéis ver que estoy hablando y hablando, diciendo muchas cosas. And I know many things to talk about. Y hay muchas cosas de las que podría hablar. And that can be helpful sometimes, but I think it can also be an obstacle. Y a veces eso puede ser de ayuda, pero a veces creo que también puede ser un obstáculo. So one of the things I've been talking about with some of the people concerned with our Sangha is that when we have retreats, especially if you have some local retreats, it will be helpful to spend time in discussing in small groups, but also to work in pairs, sitting close to each other, giving full contact, listening and responding. Y una de las cosas que he estado hablando con la gente que se preocupa o organiza cosas de la Sangha es que estaría muy bien, especialmente cuando hay retiros o cursos en los lugares donde estáis, es que hubiera algún tipo de práctica de relación entre la gente en el que hubiera como grupos de discusión o de debate en que la gente hablara, o también algún tipo de trabajo por parejas, en que dos personas hacen algún tipo de actividad juntos. I have already given so many talks and descriptions and so on. Porque he dado ya tantas charlas, tantas explicaciones, tantas descripciones, instrucciones. What I would encourage you to do is to, form in small groups and engage together. Lo que os animaría a hacer es que forméis grupos pequeños y establezcáis alguna actividad en conjunto. Because the basic Dharma principles that really help us are ones that we find in daily life. Porque los principios del Dharma que realmente nos ayudan son los que encontramos en la vida cotidiana. They are not esoteric. No son esotéricos. So we have the most basic, which is impermanence. Tenemos desde luego el más básico, que es la transitoriedad, la impermanencia. We have the outer impermanence, like we see in the politics in the Middle East. Por ejemplo, tenemos claramente esta transitoriedad externa en la política de Oriente Medio. We have the impermanence of economic structures. Tenemos la transitoriedad de las estructuras económicas. The impermanence of the climate as it gets hotter in the south of Spain. La transitoriedad del clima a medida que se va calentando con este cambio climático en el sur de España, por ejemplo. You have the impermanence in your body as you go through your monthly cycle, if you're a woman, or as you experience getting older or tireder, or putting on weight or getting sick. O toda la transitoriedad de nuestro cuerpo, que puede ser cíclica mensual, por ejemplo, si eres mujer y todavía tienes la regla, o si te estás haciendo mayor, o cuando estás enfermo, o cuando te ganas peso o pierdes peso. And we have the impermanence of looking back at our life and seeing our childhood is gone. Tenemos la transitoriedad de mirar hacia atrás en nuestras vidas y ver que nuestra infancia ha desaparecido. We may have experienced important relationships which have come to an end. Puede que hayamos tenido la experiencia de relaciones muy importantes que terminaron. Children grow up and get on with their own lives, and that can be quite sad. O hijos que crecieron y se fueron de casa y siguen sus propias vidas, y a veces eso puede resultar triste. What I took to be my life is vanishing.
lo que yo creía que era mi vida, lo que yo tomaba por mi vida, se está desvaneciendo. And then you take that a bit closer, like we do in the meditation. We see our thoughts are vanishing, our sensations in our body are vanishing. Y si miras eso más de cerca, en la meditación, ves que tus pensamientos constantemente se están desvaneciendo, las sensaciones se están desvaneciendo. So actually, you have a lot of experiences to share. Es decir, que tenemos muchas experiencias para compartir. Listening to someone talking allows you to hear their words manifesting and dissolving in emptiness. Escuchar cómo alguien habla nos permite ver cómo esas palabras surgen y se disuelven en la vacuidad. And when you speak out of silence, filling the space, and then it dissolves into silence. Cuando hablas, del silencio surge una voz que después se vuelve a disolver en el silencio. In that directly you can see my life is ungraspable. Y simplemente en eso puedes ver que mi vida es algo que no puedo atrapar. My life is this moment. Mi vida es solo este momento, Just this. solo esto. And then it's gone. Y después se va, se ha ido. Always, always, moment after moment after moment. Siempre, siempre, momento, instante a instante a instante. So I think this is a very helpful practice, and you can discuss locally how you might do it. You could do it online. You can get support from Mariana and from Juan if you would like to do it. Because personally, what I see is that active participation brings you to sites of anxiety in yourself. Creo que esta práctica es muy útil y os animo mucho a hacerla y si en grupos. Y si quisierais hacerla, tanto Juan como Mariano os pueden dar apoyo, porque yo lo que veo desde aquí es, sorry, that's last part, that what you're seeing from there? That it brings us closer to these sites of anxiety in ourselves. Lo que yo veo desde aquí es que estas prácticas nos llevan, nos acercan a los lugares donde sentimos ansiedad personalmente, individualmente. We can see how we talk ourselves into existence. Haciendo estas prácticas podemos ver cómo, hablando, nos autocreamos nuestra existencia. How our identity is formed by the way in which we describe and comment on our experience. Cómo nuestra identidad se forma en la manera en la que, mediante la manera en la que hablamos sobre lo que somos o cómo somos. And when we experience somebody being able to hear what we say, Y cuando without judging it, without giving us a feedback, but just receiving what we say, somehow their attention allows us to grow very big ears and we can hear more precisely what we are saying. Y cuando tenemos la experiencia de estar hablando y que la persona que tenemos enfrente esté de verdad disponible y escuchándonos de verdad, eso es como que hace que nuestras propias orejas, nuestros propios oídos crezcan y aumente nuestra capacidad de escucharnos a nosotros mismos, nos vemos a nosotros mismos con más claridad. We're not living in Buddhist countries where there is a lot of support for practice. No vivimos en países budistas donde hay mucho apoyo para la práctica. So we need to generate systems of support and as much as we can. And many of these will be new because they will belong to our own cultural formations. Por eso tenemos que crear nuestros propios sistemas para apoyar la práctica entre nosotros. Y muchas de estas cosas que vamos a crear van a ser nuevas porque van a estar ya dentro de nuestra cultura, lo vamos a crear desde nuestra cultura.
Is there any things you would like to say about that? Any comments? ¿Hay alguien que quisiera decir algo, comentar algo sobre esto? Yo quería preguntar un poco en relación con esto sobre si tiene sentido hacer meditaciones específicas en compasión y compartirlas o este tipo de, vamos, específicamente las meditaciones de compasión que creo que se hacen en otras tradiciones budistas. No sé si se me ha entendido. Perdona, cuando dices compartirlas, ¿te refieres a hacerlas en grupo o a qué te refieres con compartirlas? Bueno, lo he metido, sí, las he relacionado un poco con lo que él estaba diciendo de escuchar a los demás o de hacerlo de una manera más o sea, integrar la meditación propia de compasión en un diálogo con otra persona o algo parecido, que he entendido que quizás apuntaba en ese sentido cuando hablaba de escuchar de una manera muy abierta a la otra persona. Vale, le traduzco. He asked, the first question was if meditation in compassion, like sharing meditation in compassion would be useful. But then I asked him what did he mean by sharing, because I didn't know how to translate. And he said that what he understood of what you said was about integrating meditation in compassion with someone listening to you or something like that. Yeah. I was meaning like sometimes some people are already doing this. And if you had a group, say you have 8 people, then you make 4 pairs sitting facing each other. En realidad, de lo que estaba hablando es de una práctica que hay gente que ya lo está haciendo en grupos. Entonces, por ejemplo, pongamos que hay 8 personas. Entonces se hacen 4 parejas de 2, se sientan uno frente al otro. You take it in turns to speak and to listen. Se sientan de 2 en 2, uno mirando al otro, y por turnos uno habla, el otro escucha, luego este habla y el otro escucha. So you might have 5 minutes to just speak. Entonces, por ejemplo, tienes 5 minutos para solo hablar. And for that 5 minutes, the other person is simply listening and giving full attention to what you say. Y durante esos 5 minutos, la otra persona simplemente está escuchando y prestando total y absoluta atención a lo que estás diciendo. This is very different from our ordinary communication. Esta es una manera de comunicación muy diferente a nuestra manera habitual de comunicarnos. It's not a monologue because you are really connected with the person you are speaking to. No es un monólogo porque estás realmente conectado con la persona con la que estás hablando. But it's not a conversation because you're not being interrupted by their comments. Pero tampoco es una conversación porque no eres interrumpido por sus comentarios. So it gives you a chance to really hear what you are saying. Entonces te da una oportunidad de escuchar realmente lo que estás diciendo. And you hear the words coming out and dissolving into silence. Y escuchas cómo las palabras salen de tu boca y se disuelven en el silencio. Sound into silence. Sonido, silencio. And then we see, oh, so much of my life is built out of these moments of expression. Y te das cuenta de que tu vida está construida de tantos momentos de expresión así. But we often don't see the immediacy of the manifesting of phenomena. Pero normalmente no vemos la inmediatez de la manifestación del fenómeno cuando se está manifestando. So if I say to you, I love you, Por ejemplo, si yo te digo, te quiero, you might think, oh, that's very good. Now James will love me forever. tú puedes pensar, ¡ay, qué bien! James me va a querer para siempre. But what I'm saying is, at this moment, I love you. Pero en realidad lo que yo estoy diciendo es, en este momento, te quiero. And it's dissolved. Y se ha disuelto. The fact that it dissolves into silence doesn't mean that it was false. El hecho de que se disuelva en el silencio no significa que fuera falso. It means the communication
was direct. Now, this is the feeling now. I love you. Significa que la comunicación era directa. Te quiero es ahora, ese era el sentimiento ahora. Oh, but what will I do with that? ¿Pero y qué hago con eso? There's nothing to do with it. No hay nada que hacer con eso. So in samsara, we keep catching these things from the world and building them up as if they were bricks to build this castle of ourselves. En samsara coleccionamos todas estas cosas constantemente y las vamos poniendo unas encima de otras como si fueran ladrillos, construyéndonos nuestro propio castillo del yo. But these bricks are imaginary. Pero estos ladrillos son imaginarios. Actually, they dissolve. En realidad se disuelven. So when I say, I love you, this is one particular moment. It's just this. Entonces, cuando te digo te quiero, es solamente un momento concreto, es solo esto. And especially if we were in the room together and we see each other's eyes and the words come in, maybe you feel something in your heart. Oh, and it opens a little bit. Oh. Y especialmente si estamos en la misma habitación y nos estamos mirando cara a cara, y yo digo eso y tú lo sientes, entra en el corazón y el corazón, a lo mejor sientes algo y el corazón se abre un poquito. Oh. You get something, but you don't get anything. Y es como que consigues algo, pero en realidad no consigues nada. A bit like when you get a joke. Es como cuando te hacen una broma. You laugh, but you don't get anything. Te gastan una broma, tú te ríes, pero no consigues nada. It's what it means by self-liberating. Esto es lo que quiere decir autoliberación, autoliberarse. That our existence is not cumulative, built up step by step by step, but immediate, direct. Que nuestra existencia no es acumulativa, no se construye paso a paso, capa a capa a capa, sino que es inmediata, directa. So the purpose of doing the work in pairs is to allow ourselves to have the full experience of just this moment. Entonces, el sentido de hacer esto por parejas es permitirnos tener la sensación de solo este momento, solo este. Without conceptualizing it in terms of the past and the future. Sin conceptualizarlo y empezar a llevarlo al pasado, al futuro, a pensar. And in this way, we start to take the covering or the conceptual carapace of our interpretations of the raw, naked expression moment. Sorry, that froze. I'll translate the first part of the sentence because the last was frozen. Y así empezamos a deconstruir, a quitar capas de, we start taking out this carapace, this shell, okay? The shell of our conceptual understanding. Empezamos a quitar las capas de nuestra comprensión conceptual. And allows us to stay with the more naked or sensitive or fragile immediacy of direct contact. Y nos permite quedarnos, estar con la inmediatez desnuda, frágil de las cosas tal como surgen, tal como son. And in fact, this links back to Paco's question because this level is the first transmission in Dzogchen. Y de hecho esto nos lleva de vuelta a la pregunta de Paco, porque esto en Dzogchen es el primer nivel de transmisión. It's called the clarity of the Buddha's mind or the Buddha's communication. Se le llama la claridad de la mente del Buda o de la comunicación del Buda. So it's like the two Buddhas sitting together and they're there in the same moment, like the co-emergence, the we. Es como dos Budas que están sentados juntos y co-emergen, es el nosotros. So when you're sitting with someone and you're really receiving them, cuando estás sentado con alguien y de verdad estás recibiéndole,
It is how it is. Es como es. It's just this. Es solo esto. It doesn't need to be processed. No es necesario procesarlo. If there is nothing to do with it, Si no hay nada que hacer con ello, then we stay more with the moment. And if you stay on the point of the moment, you see the vanishing of the experience. entonces estamos en el momento. Y si te mantienes en el momento, entonces puedes ver cómo se desvanece la experiencia. So going back to this, if I say, I love you, Entonces, volviendo al ejemplo de antes, si yo digo te quiero, but then you might be saying, well, what does that mean? Do you say that to many people? What kind of a love life do you have? What are the implications? puedes pensar, pero bueno, ¿cuántas veces dices eso? ¿A cuánta gente se lo dices? ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Tienes muchos amores por ahí? I've been hurt before by sweet words. I'm very careful. A mí ya me han herido antes con palabras bonitas, así que tengo mucho cuidado. Then we're back in our shell Y entonces ya he vuelto a meterme en mi coraza, because words are dangerous. porque las palabras son peligrosas. If I trust you, I'll get upset. Si confío en ti, voy a acabar herido. So what we want to do is to avoid this whole constructive delusion. Entonces lo que queremos es evitar toda esa construcción engañosa So that we stay with the freshness of the moment y quedarnos solamente en la frescura del momento and we're touched y que nos toque, permitir que nos toque. and we start to experience the diversity of the potential of this experience that we are part of. Y empezar a experimentar la diversidad de esta experiencia de la que somos parte. So I hope that made it a little bit clearer. Espero que con esto haya quedado un poquito más claro. And, you know, it's up to you guys if you would like to pursue this. Personally, I think it's very, very useful. Es evidentemente vuestra elección si queréis hacer esto o no, pero personalmente yo creo que es muy útil. Samsara is essentially conceptualization. Porque samsara esencialmente es conceptualización. I have to make sense of what is happening. Tengo que darle sentido a lo que está ocurriendo, tengo que entender lo que está ocurriendo. When this is how we situate ourselves, we have no access to the immediacy of the moment. Cuando nos situamos ahí, desde ese punto de vista, entonces no tenemos acceso a la inmediatez del momento. Nowadays, in most countries, people eat more and more processed food. Hoy en día, en la mayoría de países, la gente cada vez come más comida procesada. And we know it's more healthy to eat fresh food. Todos sabemos que es mucho más sano comer comida fresca. So when you look at your mind and you see how much of the world you process, you yourself, your own little ego factory. Y cuando miras a tu mente y te das cuenta de cuánto del mundo procesas en tu propia fábrica del ego mental que tenemos ahí, Maybe I could spend more time in a fresh world. dices, bueno, a lo mejor podría pasar un poquito más de tiempo en un mundo fresco, A nice crunchy salad world. en un mundo de ensalada crujiente. Because the more we think about things, the more we add ingredients. Porque cuanto más pensamos en las cosas, más ingredientes añadimos. Ingredients from the past, our associations, our neurosis, and so on. Ingredientes del pasado, nuestras asociaciones, nuestros neurosis, etc. So we're about on our time, but I don't know, Juan or Mariana, if you have some ideas of how this could be taken forward. Estamos llegando al momento del final de la reunión de hoy, pero no sé si Juan o Mariana tienen alguna idea de cómo se podría llevar a cabo esto.
Bueno, ahora le traduce Mariana, pero yo para todos los demás yo pienso que pues algo de lo que hemos estado hablando lo podemos implementar aquí en nuestras reuniones quincenales, ¿no? Podemos dedicar parte o lo que vayamos viendo de estas reuniones a esta actividad, de estas duplas, de estas por parejas, que con este usuario de Simply Being es muy fácil de hacer y empezar a habituarnos y hacerlo, yo que sé, a lo mejor de manera regular o una vez al mes o yo que sé, hablar un poco en el grupo de cómo hacerlo online, más allá de que también lo hagamos en actividades presenciales allá donde podamos ser, ¿no? Que probablemente pues será más tirando para el norte con Mariana, más tirando para el sur conmigo. One is suggesting that this could be done on the group online when we meet, maybe not every 15 days, but once a month or something like that, if people are interested. And also locally, probably more in the north where I am and in the south where he is, but that people online could also do it here in the meetings every fortnight or every month. Right. And I think it's also, this is something new for our Dharma in the West. And so we can all participate and be part of how this can evolve. Nobody knows exactly how this should go or the best way to do it. We will find it. We will find our way by participating. And we go up some dead ends and we have to try again in different ways. But this is also a way of connecting and making the Sangha a living support for our lives. Creo que esto es muy buena idea, pero que también es importante que tengamos presente que esta es una manera nueva de nuestra cultura occidental de practicar de otra manera. Y si os apetece hacerlo, es una manera de participar creando cosas en las que vamos a probar. Y a lo mejor nos lleva a algún lugar que decimos, no, por aquí no, pues por otro lado. Es decir, que estamos experimentando, pero es una manera de experimentar muy sana que nos ayuda a crear Sangha y a transformar, a vivir el Dharma como algo nuestro, como algo que realmente estamos participando en crear, no solo en nuestras vidas, sino también de maneras que funcionen desde nuestra propia cultura occidental. Good. Well, very nice to spend a bit of time with you. And I wish you good fortune in your practice and study. And hopefully we meet again, maybe next year. I plan to be in near Faro for a retreat. Me alegro mucho haber estado aquí. Os deseo lo mejor, que tengáis muy buena práctica y también en vuestras vidas. Y espero que nos veamos pronto. Cuando empiece el año va a haber un retiro en Faro, en Portugal, en el que estaré y me haría ilusión veros. Good. So, good night. Good night. Thank you. Buenas noches. Gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias. Thank you. Gracias, Jane. Bye. Bye.